para la honra y gloria de su Señor. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a dar el tiempo al pastor. Vamos a abrir por favor en nuestra Biblia el Salmo número 109. Salmo número 109, vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 20. Este salmo está un poco largo, tiene 31 versos. Solamente vamos a leer por el día de hoy hasta el verso 20. No, tal vez no lleguemos al verso 20, pero vamos a leer hasta ahí. Bueno, sean todos bienvenidos. Yo sé que a veces es difícil reunirse los miércoles, especialmente si viene del trabajo, si llega corriendo, pero pues yo sé que si usted hace un esfuerzo, el Señor recibe la gloria. Él se alegra, Él se agrada de aquellos que confían en Él y
Y hacer este esfuerzo Es una señal de que confiamos en Él. Así es que debemos alegrarnos por eso, aunque sí, yo sé que a nuestro cuerpo sí le cuesta, pero bueno, gracias por estar reunidos aquí el día de hoy. ¿Sí tiene el Salmo 109? Vamos a leer entonces el verso 1 al 20. Este salmo está un poco difícil de interpretar o de comprender cuando no se tiene una explicación antes. y la cual vamos a dar ahorita, pero ahorita que lo leamos, como que suena un poco ilógico en los labios de David. De hecho, en mi Biblia tiene por título Clamor de venganza. ¿Sí igual tiene en su Biblia usted? Ahora, el título es correcto, pero si se explica, porque recuerden que nosotros los cristianos no podemos clamar por venganza, ¿cierto? O sea, la Biblia el Señor nos prohíbe que usted y yo nos queramos vengar de ellos, mucho menos que digamos, Señor, este que me hizo así, así hazle también tú, ¿no? Pero así se va a entender, ¿ok? ¿Estamos? Yo le puse más, yo le puse por título, creo que una mejor forma de explicarlo es, yo le puse por título, Dios haz justicia. Tiene que ver más con la justicia que con la venganza, ¿ok? Ok, pero aunque lo vamos a explicar. Ahorita que lo leamos, va a sonar como si David quisiera realmente estar, como si David estuviera enojado, molesto y quisiera venganza contra las personas que le hicieron daño. Entonces, vamos a leer y después lo explicamos entonces. Dice así, Salmo 109, al músico principal, Salmo de David. Del verso 1 hasta el verso 5 en la primera parte y después del 5 hasta el 20 la segunda. Vamos a leer el verso 1 al 5 cómo David comienza poniendo delante de Dios su causa. Dice así, y de entrada nos explica cuál es su aflicción. ¿Estamos? Bueno, antes de leer vamos a dar un poquito de tiempo a que todos tomen sus lugares. De entrada, este es un salmo como otros salmos que se llaman salmos imprecatorios. Este es un salmo imprecatorio. Comencemos por ahí. Este es uno de los tantos salmos imprecatorios. Esta es una oración, de hecho, en el salmo, y también se conoce como una oración imprecatoria. Ahora, ¿qué es una oración imprecatoria? Hay varios salmos que son similares. De hecho, este es el salmo más fuerte en cuanto a una oración imprecatoria. Ahora, ¿qué es una oración imprecatoria? Bueno, antes de leer, ya que estamos todos sentados, una oración imprecatoria es una oración, es un clamor a Dios donde se pide a Dios que traiga juicio, que traiga castigo o calamidad sobre los enemigos, a menudo usado con un lenguaje intenso. Entonces, este es uno de los salmos más intensos que hay en la Biblia, donde el salmista pide a Dios que venga juicio, que venga destrucción, que venga calamidad sobre los enemigos. O sea, este es de los salmos más fuertes, ¿eh? Este salmo ha sido tan mal entendido eh, bueno, ha llevado a muchos debates sobre su significado, ¿no? Lo vamos a explicar eso, entonces hay que poner mucha atención. Ahora sí vamos a leer del verso 1 al verso 5, donde David comienza clamando a Dios y expone su causa. Del 1 al 5 vamos a saber cuál era el asunto de David. Y del número 6 hasta el 20, entonces tenemos la oración donde David pide a Dios pues que traiga juicio sobre los que le han hecho daño, ¿no? Como si David pidiera una venganza, pero no es así. Vamos a leer entonces, dice así, verso 1 al 5. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí.
Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Del verso 6, David entonces va a pedir a Dios que los elimine, en pocas palabras, ¿no? Dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, come otro su oficio. Terrible comienza aquí. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga a memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Está ahí nada más. Vamos a hacer una oración, ¿ok? Que el Señor nos ayude a discernir, a entender este salmo y ver por qué es útil también para la iglesia de hoy en día. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Todo lo que ha sido escrito en el pasado también ha sido escrito para nuestra enseñanza. Así es que vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Cristo, gracias por traernos a este lugar a esta hora, como lo hacemos todos los miércoles. Señor, nosotros creemos, Señor, que tu palabra, tu bendita palabra, nos es útil para la edificación, para nuestra fe, para seguir adelante. Señor, así es, así como el obedecerte y hacer cada aspecto de tu voluntad. Por favor, ayúdanos que cada cosa que escuchamos podamos primeramente apreciarla, atesorarla y, por supuesto, que nos ayudes también a practicarla, Señor. Señor, dirígenos, por favor. También pedimos por los hermanos que no están presentes, donde quiera que esté cada uno de ellos. Ayúdales también a ellos que sigan adelante. Tú les conoces su necesidad también. Señor, bendíceles en lo que es más necesario, especialmente en la vida espiritual. Por nosotros, gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, por los méritos de Jesucristo. Amén. Salmo número 109. Introducción. Voy a empezar con la introducción. Sí se dio cuenta que David pareciera que del versículo 6 en adelante pide a Dios que le vengue de sus enemigos. Y saben, no entender este salmo es peligroso, porque tal vez algún día alguien le haga algo a usted, algo feo, muy feo, y usted esté muy enojado, y usted pues quiera así como decimos, ¿no? Que se le pague con la misma moneda, ¿no? Pero como usted no lo puede hacer, obviamente no lo puede hacer, entonces a lo mejor usted si no, se encuentre con este salmo y diga, bueno, si David lo hizo, pues ¿por qué yo no? ¿No? Y ahí está usted, Señor, aquí estoy delante de ti como de tu siervo David, ¿no? Yo también te pido que aquel que me hizo daño, le pagues así como a mí me ha hecho, ¿no? Que así le vaya de mal, pero que le vaya 3 veces más mal, ¿no? ¿Saben ustedes que algunas personas al malinterpretar este salmo lo hacen, ¿no? Ahí por Honduras anda
un falso apóstol, ¿no? Y que usas parte de la Biblia para maldecir a la gente, ¿no? Y le dice, son unos malditos, ¿no? Y cuando le preguntan, oiga, Señor, ¿y dónde encuentra eso en la Biblia? Y busca algunos textos como este, ¿no? Y dice, ¿no? Bueno, si fulano, mira, en el Antiguo Testamento fulano de tal lo hacía, esta es mi base para que también yo lo hago, ¿no? Y llama, y le falta respeto a la gente, ¿no? Maldito y no sé qué tanto, ¿no? Y usa como base alguna de estas cosas, ¿no? Y él dice, si él lo hacía, esa es mi base para también yo hacerlo, porque no entienden lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Usted se imagina un hijo de Dios orando así? Señor, págale al fulano de tal 100 veces más de lo que me ha hecho a mí, ¿no? Entonces, no es la idea del Salmo número 109. Entonces, vamos a ver eso. Eh, de hecho, algunos que no han entendido este salmo piensan que esa oración no es una oración de David, sino que es una oración que David repite, que alguien más hizo en su contra. Pero no, si es una oración de David, ¿ok? Y si está diciendo lo que está diciendo, vamos a ver con qué sentido. Es un salmo imprecatorio, como ya le dije, un salmo imprecatorio. Una oración donde alguien pide a Dios que traiga juicio o castigo o calamidad sobre los enemigos, ¿eh? A menudo usando un lenguaje intenso como el que acaba de usar David, ¿no? Está intenso porque aún David dijo que la maldad venga sobre sus hijos, ¿no? Aún el pecado de sus antepasados no se ha olvidado. Terrible, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos como introducción? Bueno, David escribió este salmo siendo duramente perseguido por sus enemigos. Podemos ver que mientras a David le hacían mal, él se esforzaba por hacerles bien. Es algo que sí sabemos, que mientras David le hacía bien a esas personas, ellas insistían en hacerle mal. Desde ahí nos damos cuenta que David no tiene un mal corazón, porque el salmo comienza así. David dice, me dan odio por amor, mientras ellos son mis adversarios, yo sigo orando por ellos, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, no podemos pensar que realmente en el corazón de David había un deseo de venganza. Este salmo refleja una situación donde la injusticia humana ha fallado, donde la justicia humana ha fallado, obligando a David a poner el asunto en manos del Señor en lugar de buscar venganza personal. David no busca venganza por su propia mano, sino que ruega a Dios que sus enemigos reciban únicamente las cosas que Dios ya ha dicho que recibirán los malos. Esa es la realidad. O sea, David lo único que está haciendo en este salmo es declarar o repetir lo que Dios ya ha dicho que va a suceder a aquellos hombres que abiertamente se declaran enemigos de Dios. En ese sentido, David no está pecando, ¿ok? O sea, David tampoco está diciendo, mátalos ya, ¿no? No, David simplemente está diciendo, de alguna manera, cuáles son las consecuencias de aquellos hombres que rechazan la bendición de Dios, que rechazan a Dios. Vamos a comenzar con esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la Biblia, ¿cierto? Podemos saber que David no era un hombre realmente vengativo. David no era un hombre que a la primera mala que le hacían, ya él les mataba o les destruía. Muchas veces David, por ejemplo, tuvo la oportunidad de vengarse de uno de sus grandes enemigos. ¿Recuerdan quién fue uno de los grandes perseguidores de David? Y el rey Saúl. Ahora, imagínense, ¿no? David tuvo la oportunidad de matarle con su propia mano, ¿sí o no? Sí, mínimo 3 veces tuvo la oportunidad de matarle y no lo hizo, ¿cierto? No lo hizo porque, y él mismo reconoció que él no tenía ese derecho, o sea, no, Dios no le puso para eso ya le correspondía a Dios. No lo hizo con Saúl, pero no solamente con Saúl, no lo hizo contra su hijo Absalón, ¿se acuerdan? Su hijo Absalón le quiso matar, David era ya rey. David le pudo haber hecho la guerra a Absalón ahí mismo. Ahora, ¿qué hizo David? Prefirió huir mejor, él no quiso matar a su hijo. Y aun cuando su hijo murió, lloró por su hijo, ¿cierto? De hecho, cuando él salió huyendo de su hijo Absalón, hubo otro hombre que también le empezó a maldecir, ¿no? Un hombre llamado Simei, ¿no?
y le empezó a maldecir. Ahora David podía matarle. Sí, uno de sus soldados le dijo, no, David, ¿quién es este perro muerto para que hable así contra el rey, no? Da la orden, dice, y yo lo traspaso con mi espada, ¿no? ¿Y ahora qué hizo de aquí? ¿Qué dijo David? No, dice, déjalo que maldiga, dice, por si Dios le puso que maldijera, ¿no? O sea, no era un hombre vengativo. De hecho, con el que estuvo más cerca de hacer un desastre fue con un hombre llamado Nabal, ¿no? Cuando le pidió comida y Nabal más bien se la negó, ¿no? Y le llamó ladrón. Y ahí sí le quería matar, pero aún así cuando apareció esta mujer para detenerle, pues David se contuvo, ¿no? Y reconoció que él estaba por pecar y dio gracias a Dios por enviar a esta mujer, ¿no? En fin, podemos ver de entrada que David no era un hombre vengativo, así es que de entrada nos deja ya saber que no, que David no estaba pidiendo una venganza personal cuando escribió este salmo. Eh, lo que sí podemos decir es de que, como les mencioné, David solamente lo que estaba haciendo es pedir algo justo contra alguien que ha rechazado la misericordia, el perdón, la bendición de Dios. O sea, Dios nos deja saber qué es lo que le corresponde al hombre que ha negado creerle, ¿cierto? ¿Qué dice San Juan capítulo 3 en el verso 18, ¿no? El que cree en el Hijo no es condenado y el que no cree, así es que cuando decimos a una persona que, si, se declara enemigo de Dios y no quiere nada contra Dios, con Dios, ¿qué decimos de él? Que está en condenación, ¿cierto? Y no le estamos maldiciendo, no le estamos condenando nosotros. Simplemente estamos diciendo algo que Dios ya dijo que esa persona va a recibir. Eso es justo, ¿cierto? Eso es la justicia de Dios, porque Dios castiga el pecado en aquellas personas que no quieren arrepentirse. Al que se arrepiente, que recibe justicia de parte de Dios. Y el que no se arrepiente está en condenación, ¿ok? Merece el juicio eterno. No hay ningún problema en eso, ¿cierto? Entonces David es lo que está diciendo. David está hablando contra aquellos que han negado la justicia, la misericordia, y más bien han vuelto todo su odio contra David. O sea, eso evidencia que eran hombres perversos. Esto de quien habla David no son hombres simplemente que le hicieron la vida imposible. Realmente eran hombres perversos, ¿eh? Eran hombres malvados, los cuales merecían la justa retribución a su pecado. Y David no está pecando cuando dice, mueran pronto y que todo lo que tienen perezca. De hecho, David, bajo los preceptos de la ley, David está haciendo lo correcto. Por ejemplo, en la ley, que David conocía muy bien, estaba bien claro que el Señor había dicho que cada uno tenía que recibir justa retribución, depende de lo que hiciera, ¿no? Por ejemplo, mira, vaya conmigo al Levítico capítulo 24, en el verso 17. Eso es lo que estaba en la ley. Pero obviamente David no estaba aplicando la ley. Así es que David mejor dejó este asunto en las manos de Dios. Pero miren lo que dice el Levítico 24, 16. Que la ley hubiera hecho esto con esos hombres, pero David no lo hizo, ¿ok? David lo dejó en manos de Dios. O sea que David de alguna manera estaba apelando a la gracia, a la justicia de Dios. Levítico 24, versos 17 al 23. Estamos viendo por qué David dijo estas fuertes palabras contra sus enemigos, que parecen deseos de venganza, pero no son deseos de venganza. Es lo que la ley dice realmente, que cada uno recibe la retribución justa a sus pecados, a su conducta. ¿Lo tiene? Miren lo que dice bajo la ley, bajo las normas por las cuales debería guiarse Israel. Dice así: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, ¿qué tiene que merecer?
que sufra la muerte, ¿no? El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según eso, ¿qué dice? Pues sí les ha hecho, ¿no? Y David, eso es lo que David hace en la oración, ¿verdad? David no está pecando, ahora, no lo está haciendo David, ¿ok? Aquí tenían que hacerlo los hombres, pero David no lo hizo. Él no está vengándose, él dice, Señor, yo lo pongo en tus manos. Y claro, David está dándonos a conocer qué fue lo que le hicieron a él. O sea, todo eso es lo que David pide que le pase a otra persona es lo que le hicieron a él, ¿no? Dice, animal por animal. Y el que cause lesión en su prójimo, según hizo, así les ha hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Ahora, esto que está en la ley se puso para quitar el mal del pueblo de Israel. Pero ya como una enseñanza para la iglesia, obviamente nosotros no vamos a hacer eso, ¿ok? Pero aquí nos deja, bajo la ley nos deja ver cómo Dios consideraba el pecado, o cómo Dios considera el pecado, cómo Dios considera al hombre perdido. O sea, qué terrible es estar delante de Dios como un hombre perdido, o sea, un hombre que es pecador y que no quiere arrepentirse, ¿ok? Las consecuencias son terribles. Es algo que tenemos que analizar. Este, a veces las personas dicen, bueno, él es malvado, no quiere nada con Dios, pero igual cuando se muera todo se acabó. No, la condición de perdido es lo más terrible que puede haber, ¿ok? Bajo la ley, alguien que era así tenía que matársele, ¿no? Así es que, de alguna manera o proféticamente, David está, cuando en esa oración que hizo, como que parece venganza, él está declarando o exponiendo cuál es el final de los malvados, los que son enemigos de Dios declarado, ¿no? Así que cuando leyó usted esa oración, realmente sí, se está exponiendo el final de los malvados, ¿no? Los que no temen a Dios. El final de los que no temen a Dios es terrible, ¿eh? O sea, ¿cuántas personas hay hoy que no quieren nada con Dios, que hacen injusticias, que viven a su manera? Entonces, es algo que debemos aprender. David tuvo muchos enemigos, no sabemos de qué tipo de enemigo está hablando, pero se me viene un enemigo a la mente, un enemigo terrible que David tuvo. No, no digo que ese es uno de sus enemigos aquí en la historia, pero imagínense, ¿qué merece un hombre como este? Por ejemplo, un hombre llamado Doeg. Si no se acuerda quién es Doeg, ¿se acuerdan cuando David decidió irse ya de la casa de Saúl porque ya Saúl le quería matar y ya no había forma de que David estuviera ahí? Y Jonatán le dijo, David, mi papá te va a matar, mejor vete. Y David se fue huyendo y llegó a la casa de bueno, llegó al templo, estaba un sacerdote allí y este sacerdote pues no sabía qué estaba pasando y David le pidió de comer y lo único que había era panes, ¿no? Que ya no se debían comer, pero se los dio a David y David le pidió una espada y se le dio la espada. Y en fin, lo ayudó para que se fuera, pero el sacerdote de ahí no sabía qué estaba pasando. Pero había otro sacerdote ahí llamado Doeg, que no servía allí, sino que ahí estaba de chismoso, pues de metiche, llegó ahí. Este no debería ser sacerdote, Doeg era edomita, pero Saúl lo contrató como siervo. Y este sacerdote Doeg, cuando después Saúl dice, ya ven, todos me quieren traicionar, nadie me quiere decir dónde está David, pero el que me diga dónde está David, yo lo voy a recompensar, ¿no? Y ahí aparece Doeg, le dice, hey, Saúl, yo lo vi que llegó allá. Y el sacerdote dice, ¿qué crees? Le ayudó, le dio de comer, ¿eh? Consultó a Dios por él y le dio la espada de Goliat que estaba ahí, ¿no? Y se enojó Saúl. Ahora, ¿eso era cierto? Sí, pero lo dijo de tal manera que hizo ver al sacerdote y a todos los que se vean ahí como enemigos de Saúl. ¿Y saben qué hizo Saúl? Los mandó a matar y mató a todos. Miren, de eso se habla ahí
Primer libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 18, lea conmigo de este hombre Doeg. Este sí era un hombre terrible, ¿eh? Que bien podría caer en, podría bien caer aquí en lo que David clama sobre los malvados, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 22, en el verso 18. Lea conmigo, por favor, lo que hizo este hombre llamado Doeg. Y dígame si no merece la justa retribución a sus pecados, porque este Doeg nunca se arrepintió, ¿eh? Nunca tuvo temor de Dios. Dice así el verso 18 al 19. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú, dice, y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Recuerden que los edomitas eran enemigos más bien, ¿no? Que hacía un edomita ahí como siervo de Dios, ¿no? Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85, solamente porque quiso, ¿eh? 85 varones que vestían efod de lino, o sea, eran sacerdotes realmente, levitas. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, o sea, a la ciudad donde estaban los sacerdotes en ese lugar, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada, o sea, significa que los mató. ¿Qué necesidad había de todo eso? O sea, este era un hombre perverso. ¿Es digno del juicio de Dios, sí o no? Sí, así que si David ora por ellos, dice, Señor, págales conforme merecen, ¿David está pecando? No, ¿está buscando venganza? No, tampoco. David está diciendo lo que Dios ya dijo, que los malvados van a recibir un el justo juicio por sus pecados. Esa es la oración de David, ¿ok? No es una oración, de odio. Ahora, aclaro, nosotros conocemos mejor ya el Nuevo Testamento y conocemos algo tal vez que David no conocía bien, ¿cierto? David está orando bajo lo que él conoce en la ley, ¿no? Que es correcto. Pero cuando vino Cristo, dijo unas palabras, ¿no? Dice, ¿saben que en la ley fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero Cristo dijo, yo les voy a poner algo más complicado todavía. Amen a sus enemigos. O sea, no recuerden que David no ha llegado a ese punto, que, o sea, David no ha pecado. Él está hablando conforme a la ley y es justo. Pero en su conducta David estaba obrando conforme a la gracia, ¿se dieron cuenta? Que en su oración parece duro, pero en la práctica él es suave, porque mientras a él le calumnian, él les desea bien y él ora por ellos. O sea, David no es un hombre malvado. Él, por decirlo así, sí está amando a sus enemigos. Pero como no puede hacer nada humanamente, Señor, tú dijiste lo que le corresponde a los malvados, y yo en mi oración te digo, hazlo, ¿no? ¿Cuándo? No sé, pero Señor, tú te vas a encargar de ellos, porque yo no lo voy a hacer, ¿no? No lo hizo con Saúl, no lo hizo con los demás, y lo pone delante de Dios, ¿no? Eso sí podemos hacer nosotros, ¿cierto? Hay que amar al enemigo, hay que orar por ellos. Pero cuando el enemigo se ponga más duro, porque a veces pasa, ¿no? De que tú oras y los amas y ellos son más necios, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora sí matarles? No, si ya no puedes, si no hayas cómo, si ya estás hasta acá, mira, haz lo que hizo David, ¿no? Pues clama a Dios, ¿no? Es lo único que podemos hacer. Señor, esta causa la pongo en tus manos. O no le vamos a decir mátalo, ¿verdad? Simplemente, Señor, tú eres justo. Haz conforme a tu justicia. Bendice al justo y paga al malo conforme tú lo has dicho, ¿no? Es lo que podemos hacer, ¿no? Mientras seguimos orando por ellos, ¿cierto? Porque no sabemos si alguno se va a arrepentir. Entonces David está haciendo esto, aunque en su oración David dice, Señor, haz justicia, ¿no? No solamente Doeg, de hecho, en el Nuevo Testamento, que también lo cita aquí en el Salmo número 109, se cita el caso de Judas, tome otro su oficio, lo citó se citó allá en los Hechos, ¿no? Judas, Judas también entra aquí, ¿no? Como un hombre malvado que recibió justa retribución, ¿no? O sea, ¿Judas fue un hombre malvado, sí o no? Y usted dice, bueno, a veces no queremos que Judas haya sido tan malvado, pero más analice. Desde la perspectiva de Dios, Judas es digno de lástima, ¿eh?
Hasta hoy en día, ¿no? ¿Quién habla bien de Judas? O sea, de hecho, nosotros, cada que alguien te traiciona, dices, no, Judas, Judas, ¿no? Cada que alguien hace algo malo, ¿qué le decimos? Imagínense, parece ser que Judas y tuvo familia, pero imagínate lo que ha de haber sufrido si tuviera descendencia hoy, ¿no? Pobrecito, ¿no? ¿Hijo de quién eres? ¿No? De Judas. Terrible, ¿no? Pero miren lo que dijo Cristo de Judas, ¿eh? Allá en Mateo capítulo 26, en el verso 23, en el verso 24, porque se usó este Salmo 109 para hablar de Judas, ¿eh? Como un hombre malvado, que era digno de ser desaparecido realmente. Y eso fue lo que pasó con Judas realmente. Dices Mateo capítulo 26 en el verso capítulo 26, verso 23 al verso 24. Analice lo terrible que es ser malvado, ¿no? O sea, no tener temor de Dios. Es algo terrible. Las consecuencias son terribles. Aunque hoy pareciera que a los malvados les va bien. Dice Mateo 26, 23. Dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y después dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Habrá leído este texto? Sí, a veces decimos, algunos por ahí dicen que Judas fue salvo, ¿no? Aquí el Señor dice, bueno le hubiera sido a ese que le entregó no haber nacido, ¿no? Sí, Judas fue un hombre que recibió un justo castigo por su pecado, ni más ni menos que haber despreciado el amor y la misericordia, la bondad, la justicia de Cristo y hacer lo que a él le agradó. De hecho, uno más. Asaf, Asaf es un hombre que nos deja saber cuál es el justo fin de los malvados. O sea, los malvados son aquellos que no se van a arrepentir. Dios sabe quiénes son, usted y yo no sabemos, ¿ok? Pero si hay hombres que abiertamente son enemigos de Dios y que no se van a arrepentir, que han decidido vivir sin Dios. Que hoy les va muy bien, tal vez, pero Dios dice, no, ellos van a recibir un justo castigo por su pecado. Y esto es justo, ¿ok? Dice allá en Salmo 73, en el verso 17 al 20. También Job lo dice, pero vamos a leerlo en las palabras de Asaf. Salmo 73, en el verso 17 al 20, dice así, hablando de los malvados, ¿no? De su justo castigo, dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Recuerden que Asaf tenía envidia de los malvados, ¿no? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. 73, verso 17. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Si se dan cuenta que Dios una y otra vez nos deja claro que al malvado le va a ir mal, no porque Dios no tenga misericordia de ellos, no porque Dios sea injusto, en realidad les va a ir mal porque Dios es justo, porque cada uno va a recibir lo que merece. El pecador que se arrepiente y viene a Cristo para que le perdone, recibe misericordia, amor gratuito, vida eterna, y esto es justo, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero el que sabiendo que es pecador y merece condenación y no se arrepiente y menosprecia el sacrificio de Cristo, ¿qué tiene por ganancia? Destrucción, calamidad, condenación. Y esto es justo, ¿ok? Porque desprecia la salvación a través de Jesucristo, ¿ah? Y Dios sigue siendo justo. Así es que David cuando clama, hey, que sean destruidos tus enemigos, mis enemigos, los enemigos de David eran enemigos de Dios. David no está pecando, ¿ok? Estaba diciendo algo que es justo. Esta es la terrible condición de estar perdido, es algo espantoso. De hecho, el Señor Jesucristo soportó el castigo, soportó la ira de Dios
por nosotros en la cruz, ¿cierto? Lo hizo por nosotros y nuestro único camino de salvación es confiar en Él. Si no lo hacemos así, el castigo de Dios está sobre nosotros. De hecho, en Romanos 12:19 es un texto bien claro. Romanos 12:19, el Señor le dice a los creyentes a través de Pablo que nosotros no debemos vengarnos, ¿ok? La justicia pertenece a Dios. De hecho, ni Dios, aunque Dios dice, mía es la venganza, en realidad está hablando de su justicia, ¿ok? Romanos 12, verso 19, dice así, dice, no os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, la ira de Dios contra el pecado. No es que Dios odie al hombre, pero sí el pecado, y si el hombre no se arrepiente, la ira de Dios está sobre ellos. Sino dejar lugar a la ira de Dios, dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? ¿En qué consiste su ira, su venganza? En que Él va a pagar a cada uno según merece, ¿cierto? Todos somos pecadores, ¿cierto? Pero por la fe puesta en Cristo, nosotros recibimos misericordia, salvación. Pero el pecador que no se arrepiente recibe justo lo que merece, ¿ok? Que es su condenación, su destrucción. Vamos a ver que en la práctica David sí estaba actuando conforme a la gracia, conforme a la ley de Cristo, ¿no? Conforme al amor. Allá en Mateo 5:17, verso 18, dice así, porque Cristo habla sobre la ley y nos dice que hay una ley mejor, ¿no? Mateo 5:17, verso 18 dice así, dijo Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni aun una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero allá en Mateo 5:38 al verso 48, dice así, algo que nosotros debemos hacer que está en la ley, pero Cristo lo mejoró, lo cumplió, lo concretó, por decirlo así, ¿no? Dice así, Mateo 5:38 dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Está en la ley, sí o no? Y tenía que hacerse así, ¿sí o no? Sí, pero Cristo dice, hay algo mejor, ¿no? Dice, pero yo os digo, dice Cristo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Después cita otra vez la ley, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y David no se veía en la ley, pero aún David no aborrece a su enemigo, porque David más bien oraba por ellos. Y claro, le dice a Dios, hey, pagarles conforme merecen, nada más, ¿no? Con justicia. Dice, amarás a tu enemigo, aborrecerás a tu prójimo, pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Lo estaba haciendo David en la práctica, sí o no? Sí, David estaba orando por ellos, haciéndoles bien realmente. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren, hasta aquí Dios dice, hay enemigos tuyos y si están contra ti, están contra Cristo, si tú obedeces a Cristo, ¿ok? Y hay que hacerles bien. Y usted dice, pero es que son malos, sí, pero no nos corresponde a nosotros pagarles conforme a su pecado, ese le corresponde a Dios que es justo, ¿ok? Si esos no se arrepienten, Dios les va a pagar conforme a su justicia, ¿cierto? A nosotros nos corresponde hacerles bien. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Pero ¿cómo es nuestra carne? O sea, nosotros estamos en este proceso de madurez, ¿no?
Qué bien que quisiéramos que el justo juicio de Dios cayera sobre los enemigos, ¿no? Qué bien quisiéramos vengarnos, ¿cierto? Y porque a veces pensamos que no es que en esta tierra no hay justicia. Y sí, de hecho David no encontró justicia aquí en la tierra. ¿Y qué hizo David? Lo puso en manos de Dios, porque Dios sí es justo, ¿ok? ¿Cuántos hombres han hecho maldad en esta tierra? ¿No se han arrepentido de sus pecados? ¿Han burlado la ley que existe en esta tierra? Y han pensado que se han salido con la suya, ¿no? Bueno, esos hombres que han muerto, porque la Biblia lo dice, en este momento están recibiendo su justo castigo por sus pecados, ¿cierto? Y los que no han muerto y no se arrepienten, también van a recibir el justo castigo por sus pecados. A nosotros no nos corresponde pedir venganza por eso, porque de todas maneras va a llegar, ¿cierto? Ojalá que esos hombres se arrepientan. Somos llamados a orar por ellos porque usted y yo merecíamos lo mismo. Y por pura gracia de Dios es que tuvimos fe y venimos en arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, David sabía de alguna manera esto. Por eso David, aún en el Antiguo Testamento y sabiendo lo dura que era la ley, no quiso matar a sus enemigos porque lo podía hacer también, ¿cierto? Sino que él hizo lo que años más adelante Cristo escribiría, ¿no? Y que usted y yo entendemos mucho mejor. Podemos decir que David hacía lo que era su responsabilidad y capacidad, pero dejaba en manos de Dios aquello que David sabía que era justo delante de Dios, que los justos se salvan y los incrédulos serán destruidos. Por supuesto, nosotros tenemos una mejor comprensión de la gracia, ¿no? Y aún en nuestras oraciones debemos pedir por los enemigos y no usamos de oración, no necesitamos usar así de oraciones imprecatorias, ¿cierto? No necesita hacer esto, ¿ah? Porque usted entiende mejor la Biblia ahora, ¿no? Y más bien oramos por ellos. Yo estoy en la introducción todavía, ya estamos en el minuto 50. Solamente vamos a leer los primeros 3 versículos, ¿no? Los últimos 10 minutos. Que David realmente, la oración de David o la conducta de David era intachable. Él comienza con una oración de liberación donde nos da a conocer que él tiene enemigos, pero que él no es enemigo de ellos realmente. Qué interesante, ¿no? David no es enemigo de ellos, pero ellos sí son enemigos de David. Dice ahí en el verso 1 hasta el verso 5, ¿no? Del Salmo 109, dice así: oh Dios de mi alabanza. Primeramente, David se dirige a Dios, ¿no? No calles, dice. O sea, David lo que está diciendo a Dios, Dios, voy a confiar en ti, haz algo tú, no tú hazlo, Señor. Verso 2 dice: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba y me devuelven mal por bien y odio por amor. Así que David comienza el salmo pidiendo que Dios no calle, ¿no? Mostrando que ante las calumnias, el creyente debe llevar su caso a Dios en lugar de tomar venganza por su propia mano. Algunos dicen que David clamó porque la ley, no se podía aplicar la ley con ellos, pero él podía hacerlo, ¿ok? Pero David no lo hizo, él confió en Dios. David compone este salmo enfrentando calumnias y odio injustificado. O sea, él declara, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, dice, ¿no? Sus enemigos buscaban el mal de David, le acusaban falsamente y se negaban a ser justos. Miren, aquí en el verso, hay una palabra muy interesante, ¿ok? En el verso número 4, esto es lo que David dice de sus enemigos, dice: en pago de mi amor me han sido adversarios. ¿Saben qué significa la palabra adversarios? ¿De dónde se tradujo la palabra adversario? ¿Alguien se acuerda? Sí, de Satanás. La palabra adversario significa Satanás. Ahí tenemos esta traducción. Y ellos se convirtieron en adversarios de David. ¿Y qué es lo que hacían estos Satanás? ¿Ah? Bueno, hacían algo satánico, ¿ah?
¿Y saben qué es algo? ¿Saben ustedes qué en la Biblia es algo bien satánico, que a veces no lo miramos así? Una obra de Satanás. Bueno, lo que dice en el verso número 2, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio, y pelearon contra mí sin causa. Miren, tal vez nomás termino yo aquí porque ya no hay tiempo. La calumnia. David sufrió la calumnia y me quise detener ahí porque una de las herramientas favoritas de Satanás, el adversario, es la calumnia. La calumnia, hermanos, es algo terrible, ¿ok? O sea, imagínense que David es lo que le estaba pesando más, la calumnia, ¿no? La calumnia era, aquí fue la herramienta favorita de sus adversarios, a los cuales es una obra de Satanás. Por eso los cristianos debemos tener mucho cuidado de las acusaciones sin fundamento, sin evidencias. Miren, voy a terminar con esto nada más, ¿ok? Hasta ahí voy a llegar nada más. Pero miremos, ¿no? ¿Qué fue lo que a David lo hizo clamar por justicia a Dios? Porque sus enemigos realmente eran conocidos por esto, ¿no? Por ser calumniadores. Y hoy en día nosotros estamos expuestos constantemente a la calumnia. La iglesia puede ser destruida por la calumnia, ¿ok? Y en la Biblia, hermanos, hay un principio legal de ética desde el Antiguo Testamento, que es algo muy estricto sobre la necesidad de no permitir la calumnia a través del uso de testigos. La calumnia debe ser evitada a través de no tener juicios injustos. Entonces, en el Antiguo Testamento hay principios de ética, ¿ok? Para evitar la calumnia. Hay que cuidarse de la calumnia, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo me cuido de la calumnia? ¿Cómo me cuido de yo no ser un calumniador? ¿Y cómo me cuido de que alguien no me calumnie o que me haga parte de una calumnia, ¿ok? Porque una calumnia no solamente lo hace una sola persona, a veces una sola persona, pero casi siempre comienza uno y se extiende a un grupo, ¿no? Y es bien peligroso, pero ¿cómo cuidarnos? Miren, principios de la Biblia, Dios nos dejó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento principios muy importantes. Quiero que lo leamos rápidamente, así nada más de pasada. Miren, lea conmigo Deuteronomio capítulo 19 en el verso 15. ¿Cómo yo puedo evitar la calumnia? ¿Cómo la puedo detener? No es tan complicado, ¿eh? Tiene que hacerse una investigación antes de que alguien levante una calumnia. Y la Biblia nos dice cómo. Deuteronomio capítulo 19 en el verso 15. Dice así, Antiguo Testamento primeramente, después vamos al Nuevo Testamento. Pero para Dios esto era muy serio porque la calumnia es un asunto de Satanás, ¿no? El adversario. ¿Lo tiene? Dice así, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahí te va una forma de evitar la calumnia. Yo llego con mi hermano fulano de tal y le digo, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, ¿no? Fíjese que fulano de tal anda haciendo esto y es esto otro, ¿no? Si alguien te comenta algo, según la Biblia, tienes que seguir principios bíblicos, ¿ok? ¿Y qué es? Que un testigo, escúcheme, un testigo no es suficiente. Debe haber más testigos. Debe haber mínimo 2. Puedes ser tú, puede ser una grabación, un video, otra persona que estuvo presente. Pero desgraciadamente, uno solo no es suficiente. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces yo les he dicho, no, y si alguien me va a decir algo sobre alguien, ok, necesito que me traiga sus testigos, ¿no? Y si no tiene testigos, no podemos hacer nada, ¿ok? No se puede, esto no es ético, no es correcto. Usted no lo permita jamás, nunca en su vida. Si no, usted se está convirtiendo en parte de este grupo de
Aquí David le llama adversario, ¿no? Satanás, ¿sí? Hay uno más. Números capítulo 35, en el verso 50, ¿no? Es bien peligroso el no seguir el orden bíblico, ¿no? Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por boca de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra ninguna persona para que muera, ¿no? Fue en el caso de muerte, ¿no? Había pecados de muerte bajo la ley, pero necesitaban testigos, uno solo no era suficiente. Éxodo 20:16, si usted puede hacer rápidamente, dice Éxodo 20:16, hay un llamado fuerte, ¿no? Me faltó un texto, ese lo voy a leer. ¿Tiene Éxodo 20:16? Le voy a leer uno que no leí, ¿no? Dice así, Deuteronomio 17:6 dice, no lo busque, escúchelo. Deuteronomio 17:6 dice, por boca de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por boca de un solo testigo, ¿no? Y en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea que si alguien es testigo, debe decir la verdad. Recuerden que contra Cristo buscaron falsos testigos, ¿no? Y la acusaron injustamente. No, tampoco es correcto, ¿eh? En Éxodo 23:1 dice, no, Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. Si usted quiere leerlo así, ese está interesante. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso, dice. Y en Levítico 19:16, sí, porque alguno dirá, bueno, me busco un testigo, 2 testigos y ya, no, aunque les pague. No, no es válido, ¿ok? Es peligroso. Dice, Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová, dice Levítico 19:26. Entonces, en el Antiguo Testamento habló sobre normas de ética, ¿no? Qué hacer contra la calumnia, contra algún asunto importante, se requieren testigos. No puede haber falsos testigos. No debe haber falsos testigos. Y en el Nuevo Testamento, Cristo lo expuso así en Mateo 18:16, dice así. Mateo 18:16. Dice, hablando de cuando hay pleitos entre cristianos, ¿no? Se requiere, cuando no se puede arreglar y el asunto se pone difícil, se requieren testigos. Se comienza tu hermano y tú, pero si no se puede, y que quede como testigo que alguien no quiso, dice así, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? En segunda carta a los Corintios capítulo 13 en el verso 1, segunda carta a los Corintios capítulo 13 en el verso 1, aún el apóstol Pablo cuando iba a arreglar un asunto allá en esta iglesia, asuntos difíciles, Pablo no lo iba a hacer sin testigos, ¿eh? Aunque él tenía el poder, autoridad, Pablo no iba a llegar. Pablo no dice, voy a llegar y voy a poner mi autoridad y yo hago aquí lo que quiera, ¿no? Porque soy apóstol. No, Pablo no hacía eso, ¿ok? Escuchen cómo lo hace Pablo, dice, segunda a los Corintios 13:1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Así no hay falla. Primera carta de Timoteo capítulo 5 en el verso 19, ¿no? Una vez más, primera carta de Timoteo capítulo 5 en el verso 19. Sí, aquí entra principalmente mi persona, ¿no? Y cualquier líder, ¿no? Y qué bueno que el Señor dejó mandamiento, usted se ha escuchado, ¿no? Contra el pastor nadie puede decir nada, ¿ok? Todos callen, no nadie porque es el pastor, ¿no? No, sí, usted puede hacerlo, ¿ok? Pero correctamente, decentemente, ¿ok? Con la ética del asunto, como Dios lo dice, ¿no? ¿Cómo debe de ser? Así dice Pablo, contra un anciano, dice, y se refiere a un pastor, no admitas acusación, sino, o sea, no es que no se pueda, no, sí se puede, pero dice, sino con 2
o 3 testigos, ¿no? ¿Sí me entiende? Lo uso como ejemplo, ¿no? Usted quiere acusar al pastor, ¿no? Lo va a acusar de, este, de que se robó algo, ¿no? Tiene que tener pruebas, ¿ok? Si no tiene pruebas, no puede hacerlo porque no es correcto. Pero el pastor tampoco le puede acusar a usted, ¿ok? Yo no puedo acusarle a usted sin que tenga pruebas. Es más, imagínense, ¿no? Que la iglesia diga, no, pues que el pastor hay que creerle, ¿no? Y que nadie más tiene pruebas, nada más soy yo solito, ¿no? No, sí, es incorrecto, ¿ok? Yo tengo que tener pruebas también. Yo no puedo llegar y decir, hey, sé que hiciste esto y por la autoridad del pastor lo voy a hacer, ¿verdad? No se puede, ¿ok? ¿Sí me entiende? Esto es para evitar la injusticia. Y aún uno más, en Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere, dice, irremisiblemente. O sea, todo habla de testigos. Entonces, ¿cómo se detiene la calumnia? Bueno, aquí está una buena forma, ¿no? Mira, fácil, no admita alguna acusación si no hay testigos. O sea, esto es muy común, ¿cierto? Es muy común que alguien esté enojado, que alguien se sienta ofendido, quiere venganza. ¿Y cuál es una de las formas satánicas más fáciles? Es esa, la calumnia, ¿ok? Levantar una acusación, pero no tiene fundamento. Y si usted la cree, usted se volvió, aunque usted no lo haya iniciado, se volvió parte de ese problema, ¿ok? Y se convierte en un adversario. Así es que nosotros los cristianos debemos tener mucho cuidado con una de las herramientas favoritas de Satanás. David había respondido bajo la ley del amor con los enemigos. Por eso él dijo ahí en el verso 4 al 5, dice, David no era así, ¿ok? David no era un calumniador, David no quería vengarse, él más bien les quería ayudar, pero ellos no quisieron entender. Y David oraba por ellos, dice en el verso 4 al 5, en pago de mi amor me han sido adversarios, dice, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor, ¿no? Esto sí es la actitud de un creyente y esa debe de ser nuestra actitud, debe seguir siendo nuestra actitud. Aunque el hombre se convierta en nuestro adversario, nosotros no somos adversarios de ellos. Ellos no son enemigos nuestros, ya son enemigos de Dios al final de cuentas, ¿no? Entonces vamos a orar por ellos. Hay que cuidar nuestro corazón, ya no me dio tiempo, pero lo que sigue del verso 6 al verso 13 es algo muy triste, muy trágico, porque por el pecado no perdonado, por el no arrepentimiento de alguien, no solamente sufre el pecador, sino que sufre los que están a su alrededor. Sí, la Biblia dice que el hijo no va a llevar el pecado del padre, pero no podemos negar que cuando los padres son pecadores, enemigos de Dios, la familia sufre, ¿no? Así como la familia es bendecida cuando algún creyente clama por ellos, así también la familia se perjudica cuando los padres principalmente viven en incredulidad, ¿no? Y eso es lo que está del verso 6 al verso 13. Ya nos dio tiempo, vamos a dejarlo para la próxima semana. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a entender, ¿no? El terrible fin de los que no quieren arrepentirse, ¿no? Y hay que orar también que el Señor nos ayude a hacer como lo hizo David, que no buscamos la venganza, que debemos clamar por los que son nuestros enemigos, y que si sentimos ese deseo de venganza, pues pongámoslo en la mano de Dios, es lo que podemos hacer. Pero nunca, nunca nuestro deseo debe ser venganza, mucho menos hacerlo, ¿ok? Nosotros no debemos vengarnos. Y si usted siente que la justicia le falló en este mundo, quiero que sepa esto, lo que la Biblia dice, ¿ok? Que Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Así es que vamos a orar y dar gracias al Señor por todo esto. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, ayúdanos por favor, porque muchas veces nosotros somos propensos a desesperarnos. Señor, a veces nosotros queriendo hacer tu voluntad, pudiéramos encontrarnos con hombres que son tus enemigos y que tal vez se carguen contra nosotros.
Señor, ayúdanos a responder bien por mal. Señor, guarda nuestro corazón de desear mal para con ellos, guarda nuestro corazón de querer levantar nuestra mano y cobrar venganza por nuestros propios méritos. Padre, dirígenos como lo hiciste con David, que cuando él no encontró justicia en la tierra, cuando él decidió no hacerlo por su propia cuenta, él puso todo asunto en tu mano, confiando en que tú eres justo, Señor, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Padre, ayúdanos a descansar así como lo hizo David, a descansar en ti. Señor, ayúdanos a seguir adelante, entendiendo, Señor, cuál es el fin trágico de los malvados y que tú nos has perdonado y que por esta razón debemos también orar por aquellos que están perdidos, esperando que tú les salves también. Padre, gracias por este día. Ponemos todas estas cosas en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.